Buenas tardes, estimados estudiantes. A continuación, vamos a ver el tema sobre la valoración de riesgos y cómo el auditor va a medir el riesgo que existe en una compañía. También vemos que el riesgo es parte de los elementos del control interno de una compañía. Ya vimos anteriormente qué es el control interno, cuáles son los elementos del control interno. Si nos acordamos, les decía que los elementos del control interno es preferiblemente aprendérselos de memoria, que es el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, monitoreo y seguimiento, información y comunicación. Esos son los 5 elementos del control interno. Veíamos el primero, que es el ambiente de control, y decía, si no existe ambiente de control, entonces no existe control interno en una compañía. Decía también que el responsable por el control interno es la alta dirección o la administración de una empresa. Ella es la encargada de crear un sistema de control interno en una compañía y de llevarlo a cabo. Los auditores evaluamos el control interno y vemos si es fuerte o es débil, porque eso depende de la planeación de la auditoría y cuántas pruebas de auditoría vamos a llevar a cabo en esa compañía. Entonces, el segundo aspecto tiene que ver con la valoración de riesgo. Les recordaba también que ustedes tienen una clase aparte que se llama Sistema de Control Interno, donde van a estudiar de manera más amplia estos temas del control interno. Pero en esta parte de valoración de riesgo hay que ver cuáles son los factores críticos que afectan a una compañía. Cuando ustedes vean la materia, entonces van a hacer matriz de riesgos que tienen que ver con esta evaluación de riesgo y ver cada uno de los riesgos que afectan cada una de las áreas que componen una compañía, y eso va a estar determinado por el tamaño de la misma. Entonces vamos a, en esa matriz de riesgos, nosotros vamos a evaluar cada cuenta, cada área de la compañía, ver qué tipo de riesgos tiene y también a la par ir añadiendo una actividad de control que minimice ese riesgo, porque ese es el objetivo. El objetivo no es solo encontrar y enumerar riesgos externos, internos que puede tener la compañía que estamos auditando. También en ese sentido lo importante es buscar esas formas de aminorar ese riesgo y posiblemente o preferiblemente llevar o que ya no existe el riesgo. Pero lo que estamos viendo es de qué forma nosotros damos ese tipo de actividades de control para poder bajar esos riesgos que tiene la compañía. En lo que es la valoración del riesgo, aquí vemos los objetivos: recibir los productos que se hayan solicitado, efectuar pagos solo por compras autorizadas y reales, salvaguardar el efectivo. Vemos riesgos inherentes, tipos de riesgo, los riesgos que puede tener una compañía. El riesgo inherente es el riesgo que amenaza el cumplimiento de un objetivo más relacionado con la causa. Por ejemplo, falta de información en un pedido de compra, doble utilización de documentación de respaldo, inadecuada custodia. O sea, tienen que ver con las operaciones de la compañía, el riesgo inherente o amenazas relacionadas de forma externa o interna. El riesgo de control tiene que ver con los riesgos de control interno. Es por esto que podemos estudiar el control interno para saber los tipos de riesgo en relación al control interno. Entonces, estos van a salir, estos riesgos, estudiando el control interno, si es débil o es fuerte. Aquí vemos, por ejemplo, pérdidas por pago de productos innecesarios, pérdidas por pago de bienes recibidos, pérdidas por hurto. Esos serían riesgos de la compañía en base al control interno. La valoración de riesgo, los pasos a seguir en este proceso sería establecer en función de los objetivos,
conocimiento de la entidad y el medio, los riesgos potenciales a los cuales se encuentra expuesta la operación o actividad bajo evaluación, que serían los riesgos inherentes. Es decir, ¿qué riesgo tiene tu operación? Por ejemplo, si la empresa tiene comercializadora, entonces, ¿qué riesgo puede tener la empresa en relación a esa actividad de comprar y vender? Por ejemplo, riesgo con la competencia, riesgo de país, riesgo de baja ventas. Entonces, es ese riesgo que tiene en sí como compañía. Valorar la importancia de los riesgos determinados anteriormente, riesgo de control o impacto, asimismo nos lleva a ese riesgo que nosotros estamos evaluando, qué impacto puede tener en las operaciones de esta empresa. O sea, el impacto es bajo, es medio, es alto. Eso lo tenemos que determinar como auditor. Determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos definidos anteriormente. Entonces ahí la probabilidad, este riesgo ¿cuánta probabilidad tiene de que ocurra? Entonces ahí determinamos cuál es el porcentaje de probabilidad, o la probabilidad es baja, es media, es alta. Diseñar la estrategia para evitar, minimizar o transferir el riesgo, que es lo que les decía, actividad de control. Para cada riesgo que nosotros encontremos, entonces a ese riesgo le añadimos o le diseñamos una actividad de control. ¿Para qué? Para minimizar ese riesgo. Es como les decía, por ejemplo, en la cuenta de bancos, con tus cuentas bancarias, vos como auditor encontrás un riesgo, que es que para firmar cheques solo es necesario una firma. Entonces ahí vos tenés un riesgo en esa compañía, y es un riesgo de control, un control y a la misma vez financiero, porque te puede surgir en un fraude para la compañía. Entonces, es una sola persona que puede firmar cheques, solo es necesaria una firma. Entonces, ¿qué diseñas como actividad de control para minimizar ese riesgo? Entonces, que sean firmas mancomunadas para la salida de cheque. Entonces, en este caso, va a haber una firma A y una firma B. El cheque no se puede cambiar solo con una firma. Ahora va a ser necesario que se incluyan dos firmas en el cheque. Entonces, ahí vos ya diseñaste una actividad de control para minimizar ese riesgo, que siempre pueden ocurrir situaciones de fraude, porque en ese caso, para que existan fraudes, esas dos personas se tienen que coludir. Entonces, pero por lo menos lo minimizas. Entonces, ahí viene esa parte de la valoración de riesgo. Primero, ver los riesgos inherentes que pueda tener la compañía. Después, ver el impacto que pueda tener ese riesgo, que puede ser bajo, puede ser medio, puede ser alto. La probabilidad de ocurrencia de ese riesgo, que igual puede ser baja, puede ser media, puede ser alta. Y diseñar las actividades de control. La valoración de riesgo y los factores, por ejemplo, cambios en el entorno. Ahí podemos encontrar factores internos, factores externos, reorganización interna, por ejemplo, modificaciones de personal, cambios en la supervisión, segregación de funciones. En el ingreso y la rotación de personal podemos ver enfoques diferentes, alta posibilidad de error, menor eficiencia y eficacia, nuevos sistemas y tecnología, porque experiencia, nuevos riesgos, un crecimiento acelerado, problemas de diseño, nuevos riesgos, cuando damos nuevos servicios, actividades, ahí podemos ver factores como poca experiencia y nuevos riesgos. Aquí vemos ejemplos de factores y riesgos. Por ejemplo, ausencia de política. ¿Qué riesgo puede existir? Que se concreten negocios no deseados. En la falta de normas de evaluación, un riesgo que se otorga en préstamos irrecuperables. En el personal no capacitado hay un riesgo de malas decisiones, de errores, de incumplimiento normativo.
En personal deshonesto hay un riesgo de irregularidades, de fraude. En ausencia o falta de control hay riesgos como errores involuntarios, voluntarios y pérdida. Entonces, en esos factores que vos determinás como auditor, pueden existir muchos riesgos. Y la administración del riesgo, ¿cómo va a ser? Establecer el contexto. 1, 2, identificar los riesgos. 3, analizar los riesgos. 4, evaluar los riesgos. 5, tratar los riesgos. 6, monitorear, revisar. Y el 7, informar y decidir. Entonces, esa sería la administración de los riesgos que tiene una compañía. Nos vamos a un ejemplo, la evaluación del riesgo en el disponible. En la evaluación que el auditor realiza del riesgo que se tiene en el manejo del disponible, se debe tener en cuenta el que presenta inherente a la organización y el que se da por falla en medidas de control. Entonces, primero hay que desligar, estamos estudiando el disponible, efectivo, caja y banco, y ver primero cuál es el riesgo inherente y cuál es el riesgo de control. El manejo de las cuentas que tienen que ver con los recursos en efectivo en los bancos toma una gran importancia en la gestión que realiza el administrador financiero de las fuentes de financiamiento en el corto plazo. La tarea del auditor financiero es verificar que estos rubros presenten el menor riesgo posible en su utilización para la consecución de los objetivos organizacionales. Entonces aquí vemos factores de riesgo inherentes que tienen que ver con la compañía, origen y una posible solución. Dice que el ente realiza cambios frecuentes de firmas autorizadas, hay que tener un mayor control de la autorización, de las autorizaciones, verificando las causas de las modificaciones. O sea, hay que ver que por qué la compañía realiza este tipo de cambios frecuentes. En el otro dice que se han realizado ingresos y egresos de fondos significativos de efectivo. Entonces hay que ver un análisis detallado de esas operaciones. Se han recibido montos significativos de efectivo. Hay que ver la comprobación del origen y el destino de esos fondos. Los movimientos entre bancos son frecuentes y poco significativos. Hay que hacer un detalle análisis conciliatorio. Son frecuentes las transacciones electrónicas de fondos. Mayor grado de análisis de evidencias para comprobar la integridad de esas operaciones de transferencia. Uno de los bancos con el cual opera la empresa parece financieramente débil, lo cual puede afectar la disponibilidad de fondos. Aquí hay que hacer esfuerzos para comprobar la recuperación de esos fondos. Para realizar el examen, el auditor puede llevar a cabo algunos cuestionamientos sobre los principios de contabilidad que deben ser aplicados a las operaciones de la empresa. Estamos viendo el disponible. Encontramos en los rubros como efectivo, caja y banco. Totalidad. ¿Qué necesita saber del disponible en totalidad? Que si se registran todos los cobros o desembolsos que ocurren dentro del periodo. En los estados financieros se muestra el saldo de todas las transacciones realizadas que involucren cobro y desembolso. Tenés que ver también la existencia. ¿Qué quieres ver en existencia? Si todos los ingresos y egresos representan hechos económicos que han ocurrido durante el periodo y son atribuidos al ente. Que si los saldos del grupo disponible reflejados en los estados financieros son reales. También necesitas ver la exactitud. ¿Qué preguntas en cuanto a la exactitud? Los cobros y desembolsos son registrados de acuerdo en lo establecido en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los ingresos y gastos registrados en la contabilidad se hacen por las cantidades correctas aritméticamente. Necesitas saber de evaluación. Si todas las cuentas del grupo disponible están debidamente evaluadas por las cantidades correctas, de acuerdo a los principios de contabilidad. En cuanto a la presentación, necesitamos saber si todas las cuentas del grupo disponible están debidamente clasificadas, si todas las cuentas del grupo disponible están debidamente descritas de acuerdo a los principios y si todas las cuentas del disponible están debidamente mostradas en los estados financieros de acuerdo con normas y disposiciones. La clasificación de riesgos inherentes después de hacer el análisis puede clasificarse como alto, medio o bajo, lo que les decía.
Según el análisis, el auditor tomará las medidas de control necesarias para ajustar los rubros del disponible a los objetivos propuestos. Ahora tenemos los riesgos de control. Veíamos los riesgos inherentes y ahora vamos a ver los riesgos de control. Y aquí vemos origen y la posible solución. Los riesgos inherentes que tienen que ver meramente con la compañía y aquí los riesgos de control que tienen que ver con el control interno. Entonces aquí tenemos ejemplos como las protecciones físicas del efectivo en caja no son adecuadas. Entonces hay que hacer un incremento de pruebas de saldo para verificar la integridad de los mismos. ¿Qué pasa si las conciliaciones bancarias no se realizan con regularidad o no son adecuadamente realizadas? Hay que hacer mayores pruebas sustantivas para comprobar los saldos del banco. ¿Qué pasa si los cheques pendientes y los depósitos en tránsito no son adecuadamente controlados? Hay que hacer esfuerzos para comprobar la veracidad e integridad de las transacciones. Las transacciones rechazadas no son identificadas, analizadas y corregidas en forma oportuna. No se puede confiar en los controles directos. La administración no revisa frecuentemente los saldos en libros, entonces no se puede confiar en controles gerenciales independientes. Los resultados obtenidos en este examen pueden darse por falla o el cumplimiento que presenta la buena aplicación de las medidas de control propuestas por los gerentes, administradores y auditores de la empresa. Entonces aquí vemos cómo, de qué manera se evalúa el riesgo en una compañía por parte de los auditores y de qué forma se van evaluando cada uno de estos riesgos. Ya vemos que tenemos riesgos de control y riesgos inherentes para una compañía. Subí también un material que tiene que ver con la evaluación de riesgos. Aquí vemos igual lo que es la identificación y evaluación de riesgos derivados de los factores ambientales que afectan a la empresa. Por eso decimos que una empresa puede tener tanto riesgos externos y riesgos internos, porque sabemos que trabajamos con personas naturales o jurídicas fuera de la compañía y con personas dentro de una compañía. Entonces, también la empresa puede tener riesgos externos, pueden ser muchos. Aquí vemos que nos da un concepto de riesgo de toda aquella probabilidad que pudiese afectar de forma adversa el logro de los objetivos de la empresa. Los ejemplos de riesgo aquí nos da riesgos que pueden haber de diferentes tipos en el entorno, multas por violaciones ambientales, deterioro de imagen, daño en el ambiente. En la competencia, pérdida de mercado por precios bajos. Con los clientes puede tener riesgo, litigios por incumplimientos, una lenta respuesta de devoluciones, una alta concentración, eso quiere decir venta con pocos clientes, insatisfacción de los clientes. En la tecnología de la información puede haber un plan de contingencia, puedes tener riesgo en la calidad del servicio e en la integridad de la información. Con los proveedores puedes tener riesgo de una alta dependencia hacia ellos y también proveedores que no sean confiables. En lo financiero puedes tener riesgo cambiario y una alta inflación. En la producción hay riesgos de los procesos productivos ineficientes, un plan de producción ineficiente, un alto costo laboral. En la logística puedes tener errores como obsolescencia de inventario, alto costo de la materia prima, un alto inventario. En los recursos humanos, riesgos de contrataciones colectivas, de huelgas, de fraude, de ética, de actos y conductas ilegales. En la inversión hay riesgos de flujos de caja irreal, de costo de oportunidad y un bajo retorno de la inversión. Entonces, en los diferentes enfoques, áreas o agentes externos e internos de la compañía podemos tener riesgo. Entonces, es valorar qué riesgo tiene esa compañía que nosotros estamos auditando. Obviamente, como auditores, lo que decía es que a cada riesgo que encontremos en esa compañía, entonces diseñemos una actividad de control para minimizar ese riesgo. Aquí vemos que nos siguen hablando de diferentes tipos de riesgos que puede tener una compañía, que ya vemos que pueden ser riesgos
de diferentes tipos. Aquí nos sigue hablando sobre riesgos inherentes, que es el riesgo para la entidad en ausencia de cualquier acción realizada por la administración para alterar la probabilidad del impacto. Aquí nos habla de un riesgo residual, que es un riesgo remanente después de la acción realizada por la administración para alterar su probabilidad o impacto. O sea que el riesgo residual lo que nos quiere decir es que vos ya incluiste una acción para minorizarlo, pero veamos, el riesgo se bajó, permanece, estaba alto y, por ejemplo, vos querés llegarlo a medio, el riesgo, el impacto. Entonces, o su probabilidad, pones la medida y ¿qué pasa? Entonces, eso se trata del riesgo residual. Aquí nos habla sobre un pequeño ejemplo que es lo que ustedes van a hacer más adelante, de cómo, un pequeño ejemplo de cómo hacer esa evaluación de riesgo. Entonces aquí nos dice que en el área de recursos humanos hay una deficiencia que no se han definido por escrito las funciones y responsabilidades de los empleados. En la identificación de riesgo, el personal desconoce las funciones a realizar en cada una de las áreas de la panadería, operación financiera y cumplimiento. Entonces, de cumplimiento del riesgo, en el análisis del riesgo ves que hay una pérdida de tiempo en cada área de trabajo, lo que conlleva la disminución de la producción de pan. Y en el manejo de riesgo o la actividad de control es elaborar e implementar un manual de organización y función. Entonces, este es un ejemplo de cómo evaluar el riesgo en una compañía, y ahí vas a ir área por área, identificando esas deficiencias y esos riesgos que afectan a cada una de las áreas. Depende pues de cómo esté la compañía. Un área puede tener muchas deficiencias o puede tener poco. Eso va a estar determinado por cada compañía, cómo se maneje en base a su sistema de control interno. Y la actividad de aprendizaje entonces va en base a esto mismo. Entonces aquí independientemente nos dan situaciones, cada una es diferente y en cada una de ellas lo que necesitamos es identificar qué riesgo potencial hay para la compañía. Entonces ahí van a ir ubicando en cada una de las situaciones qué riesgo potencial existe. Entonces solamente poner eso. Primero hay situaciones detectadas al obtener un conocimiento apropiado del ente. En estos nos dice el primero que la compañía arma y distribuye equipos electrónicos de amplia demanda. En el transcurso de una recorrida efectuada por las instalaciones, el auditor externo observa falta de medidas adecuadas de seguridad en el área de expedición de productos terminados, y B, una existencia de repuestos de alta tecnología aparentemente excesiva. O sea, esa situación, ¿qué riesgo potencial puede tener para esa compañía? El B dice que la sociedad, una empresa industrial, creció sostenidamente durante los 4 ejercicios anteriores al actual, razón por la cual incrementó notariamente la cantidad de personal para hacer frente a esas circunstancias. En el ejercicio actual, por razones principalmente macroeconómicas, las ventas de la compañía han caído más de la mitad respecto de periodos anteriores, y los pronósticos para el futuro, corto y mediano plazo, no son alentadores. En las conversaciones mantenidas con la dirección del ente, 3 meses antes del cierre del ejercicio, el auditor externo tuvo conocimiento de la existencia de un plan de reestructuración que incluía, entre otras probables medidas, una importante reducción de personal. O sea, ¿qué riesgo potencial puede tener para la compañía esa situación? Ahora hay situaciones detectadas al comprender el ambiente de control. ¿Qué pasa con el ambiente de control en estos casos particulares? En el A dice que la sociedad es una compañía subsidiaria, se dedica a la elaboración y venta de productos lácteos. El auditor externo se encuentra planificando la auditoría unos meses antes del cierre del ejercicio y ha comenzado sus conversaciones con el personal clave del ente. En sus primeras entrevistas con el presidente y el gerente general, observa una excesiva preocupación por el cumplimiento de la ganancia presupuestada que oportunamente reportaron a la matriz.
Dicho resultado depende casi exclusivamente de alcanzar un determinado nivel de ventas que parece de difícil logro en función de las realizadas hasta ese momento y de las expectativas para los meses restantes del ejercicio. El auditor externo observa que el gerente de ventas ha sido colocado bajo una alta presión para alcanzar ese objetivo. ¿Qué riesgo potencial hay en esa situación? El segundo dice que 2 meses antes del cierre, el auditor externo indaga a la gerencia del ente acerca de la idoneidad del personal para mantener sistemas contables de control efectivo. Según la gerencia, en la mayoría de las áreas hay personal competente, lo que fue confirmado por la experiencia anterior del auditor. Pero en el sector cuentas por pagar, el empleado a cargo se retiró a mitad del ejercicio y fue reemplazado por un empleado sin experiencia. Posteriormente, el controller que monitoreaba las actividades de este empleado se enfermó y estuvo fuera de su oficina durante 3 de los últimos 4 meses. El jefe financiero, que no tiene práctica como contador, se hizo cargo de la supervisión durante dicho periodo. El nuevo empleado cometió varios errores en los pases de compra y órdenes de pago al mayor auxiliar de proveedores, así como también al mayor general, lo que necesitaron gran cantidad de ajustes. Entonces hay que ver qué riesgo potencial tiene para la compañía. Y por último, están situaciones detectadas al comprender el proceso contable. En el primero nos dice que los registros de inventario permanente de materia prima no son mantenidos al día debido a una acumulación en el procesamiento de los comprobantes salidas a producción. La empresa no realiza controles periódicos de sus existencias físicas contra los registros. Asimismo, no se emiten notas de recepción para todas las materias primas y materiales recibidos. El reconocimiento de los pasivos se hace recién cuando se recibe la factura del proveedor. En el segundo dice que durante el último mes del ejercicio se procedió a implementar un nuevo sistema computarizado de facturación de ventas a crédito. Dicha implementación fue efectuada sin un adecuado periodo de prueba del sistema. Como resultado, algunos comprobantes y operaciones fueron rechazadas por el sistema. Y el último dice que el subsistema de liquidación de sueldo y jornales genera en forma automática el asiento de devengamiento de sueldo y cargas sociales y lo transfiere al sistema de contabilidad general para su registro en el diario mayor. Según informado por los encargados del área de sistema, debido a errores en el programa, dicha transferencia duplicó los valores devengados durante los meses de julio a septiembre. Esta situación originó un asiento de ajuste y el problema de sistemas es de conocimiento del gerente de contabilidad. Entonces, en cada una de estas situaciones hay que identificar un riesgo potencial para la compañía. Esa es la tarea que queda pendiente esta semana y cualquier consulta estoy a la orden. Siempre me pueden escribir. Buenas tardes a todos.